En Puguel Mapú sintoniza la 90.5 FM, Che Comunitat. Así es, bueno, yo soy abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, y en el 2016 decidí hacer un viaje por todo el país, por un lado para ver y documentar en los distintos territorios lo que nosotros llamamos violaciones a los derechos humanos del sistema agroindustrial dominante. Y al mismo tiempo quería salir al rescate, a la visibilización y al enlace en red de todas las experiencias de soberanía alimentaria que ya se están dando a lo largo y ancho de nuestro país. Es decir, por un lado había un componente de denuncia del viaje, de denunciar los impactos negativos del modelo dominante, pero también tomar nota de todo lo que ya se está dando en nuestro país, que está planteando la salida hacia otro modelo basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. El viaje me llevó a recorrer todas las provincias argentinas durante un año entero, unos 50.000 kilómetros, unas 260 localidades, y eso dio lugar a un blog que está disponible que se llama Viaje por la Soberanía Alimentaria, donde he ido compartiendo algunas de las reflexiones de ese viaje. ¿Qué es la agroecología? Por ahí me gustaría que nos compartas a nosotras y a la audiencia. Un poco el intercambio de saberes que vamos a promover el sábado apunta a tratar de desentrañar colectivamente estos tres conceptos: seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y derecho humano a la alimentación adecuada. Arranco por el tercero. Básicamente, ese evento alimentario que todos y cada uno de nosotros realizamos a diario, quienes tenemos la suerte de hacerlo, 1, 2, 3, 4 veces al día, que justamente por repetido se torna opaco, es decir, no nos detenemos a pensar en eso que nos llevamos a la boca, en eso que comemos, constituye un derecho humano. Es decir, estamos ejerciendo nuestro derecho humano a la alimentación adecuada. Derecho humano que tiene, incluso en Argentina, reconocimiento constitucional. Y eso implica una serie de cosas. Si nuestra alimentación es un derecho humano, en definitiva, la sociedad en la que vivimos tiene que garantizarnos a todas y todos tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla que nos permita tener una vida libre de angustia, satisfactoria y digna. Entonces, un poco parte de esto va a ser tratar de colectivamente reapropiarnos de esa alimentación, de ese evento alimentario, como el ejercicio pleno de un derecho humano del que somos titulares todos y cada uno de nosotros. La seguridad alimentaria justamente se alcanza cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a esa alimentación adecuada. En definitiva, es un estado de cosas al que aspiramos llegar, fruto de otro sistema alimentario distinto del que tenemos. Y justamente el sistema alimentario que proponemos nosotros, distinto al actual, distinto al dominante, distinto al hegemónico, es el que llamamos soberanía alimentaria, que tiene como varias columnas vertebrales, como varios pilares. Y por eso decimos que la soberanía alimentaria es básicamente un paradigma transformador, revolucionario del sistema alimentario. ¿Qué implica la soberanía alimentaria? En primer lugar, aboga por una forma de producir nuestros alimentos que sea en armonía con la naturaleza y con los seres humanos, que no dependa de el uso de organismos genéticamente modificados, que no dependa de los agrotóxicos y que no dependa de los fertilizantes sintéticos, y que en algún punto responde a esto que llamamos agroecología en toda su forma, desde la permacultura, la agricultura ecológica, la agroecología extensiva, es decir, distintas formas de producir nuestros alimentos que no dependan de esos insumos químicos, que sean en armonía con la naturaleza y que procuren también otra forma de relacionamiento en el mundo rural. Para eso nosotros abogamos por una agroecología de base campesina, es decir, no nos interesa que venga un pool de siembra a hacer sustitución de insumos, sino que esa agroecología sea encarnada por los campesinos y campesinas, por la agricultura familiar campesina e indígena, con lo cual ahí centralmente para garantizar esto tenemos que discutir la cuestión de la tierra. Entonces, una de las propuestas centrales de la soberanía alimentaria es justamente poner en el centro de la discusión la cuestión del acceso a la tierra para que la tierra efectivamente esté en manos de quien la necesita y quien la trabaja, y poniendo en el centro del sistema productivo justamente a la agricultura familiar campesina e indígena. En materia de distribución de alimentos, la soberanía alimentaria también cuestiona el modo dominante de comercialización de nuestros alimentos encarnado por
principalmente los hipermercados y supermercados que, como bien sabrán los oyentes, concentran casi el 75% de la comercialización de todos nuestros alimentos en el país. Frente a eso, la soberanía alimentaria propone la producción local de alimentos para abastecimiento local, generando un acercamiento lo mayor posible entre el productor y el consumidor, o el comensal, o prosumidor, o ciudadano, como preferimos decirle nosotros, para eliminar el intermediario clásico de la cadena, que es el que se lleva gran parte de la tajada, permitirle un precio justo al productor por su producción, al mismo tiempo un precio justo al comensal para acceder a ese alimento, y ese intercambio cara a cara entre productor y comensal, a través de ferias, de esquemas de siembra comprometida, de distintos esquemas que nos permiten lograr ese acercamiento. Y en tercer y último lugar, la soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es ni puede ser una mercancía más librada a los juegos de la oferta y la demanda en una economía capitalista, sino que es, como decía anteriormente, un derecho humano. Y si es un derecho humano, en definitiva, el Estado, la sociedad, el Estado en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, debe garantizar la disponibilidad de esos alimentos, la accesibilidad tanto física como económica, la adecuación de esos alimentos y la sustentabilidad de la alimentación para toda la población. De esto es lo que en resumidas cuentas hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria, es un poco la reflexión colectiva que queremos promover el sábado. Nosotros vemos estas violaciones a los derechos humanos, este sistema viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, viola nuestro derecho al agua, al ambiente saludable, a la salud, a la vida, a la integridad física, y sin embargo se sostiene. ¿Y por qué se sostiene? Y lo cierto es que se sostiene porque hay intereses económicos muy fuertes sosteniéndolo, y como decía anteriormente, entrelazados entre sí. Cuando nosotros cuestionamos el modelo agroindustrial dominante, tenemos que saber que estamos cuestionando las industrias químicas, ¿sí?, altamente concentradas, a la industria farmacéutica íntimamente vinculada con la industria química, a la industria de los insumos, ¿no?, de las semillas particularmente, a la industria alimentaria, 10 empresas a nivel mundial que concentran todo el procesamiento de los alimentos, a los hipermercados, a las compañías petroleras, porque todo el sistema agroindustrial dominante depende del petróleo, y detrás de eso a las compañías financieras y los bancos lubricando, dinamizando ese sistema, pasando por el marketing, la logística, es decir, un montón de otros actores que también se benefician de este estado de cosas. Estamos hablando, en definitiva, del núcleo del capitalismo global concentrado, ¿no? Entonces, los intereses en juego son muy fuertes y, por supuesto, tienen ramificaciones en todos los niveles, en la política, en los partidos políticos, en los gobiernos de cualquier signo, en los medios de comunicación, en la ciencia y en la academia. Revertir ese estado de cosas va a requerir reunir grandes mayorías populares fuertemente entrelazadas en red, construyendo una alternativa distinta. Y un poco la apuesta es esa, sentarnos a pensar cómo podemos construir poder popular de abajo hacia arriba, redes cada vez más fuertes para efectivamente constituir una alternativa contrapuesta a este modelo dominante, ¿no? Y ese es, creo, el principal desafío que tenemos por delante. El avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. 90.5, la radio comunitaria de Junín de los Andes.